Adelante, nos encontramos en las redes sociales. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este segundo seminario del mes de febrero. El día de hoy tenemos el honor de la presentación de la maestra Sofía Contreras Roldán, quien nos viene a presentar un tema sumamente interesante sobre el análisis de validación y confiabilidad de un cuestionario sobre la cultura de elaboración del aprendizaje de estudiantes universitarios. Haré una breve presentación de la ponente, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California y maestra en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Su línea de investigación está orientada hacia la evaluación educativa, específicamente en el diseño, construcción y validación de instrumentos de evaluación, así como en la capacitación de personal educativo para la elaboración de instrumentos. Del 2013 al 2019 trabajó en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, en proyectos de investigación relacionados con el estudio de tendencias de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales de los estudiantes mexicanos. El estudio del efecto de la inflación de resultados de las evaluaciones a gran escala de alto impacto, así como estudios nacionales relacionados con la práctica docente y trayectoria profesional en profesores de primaria, entre otros estudios. Del 2008 a la fecha, ha colaborado en diversos proyectos del sistema educativo estatal para la elaboración de exámenes de logro en estudiantes de primaria, así como en proyectos nacionales sobre evaluación de competencias de personal docente y supervisión escolar. Su más reciente participación fue como colaborador en el diseño y desarrollo de 2 exámenes de egreso de la licenciatura de la UABC, proyecto colaborativo entre el IDE y la Coordinación de Formación Profesional de nuestra universidad. Actualmente es estudiante de tiempo completo en el doctorado en Ciencias Educativas en el Instituto, en la línea de Medición, Innovación y Desarrollo Educativo. Después de esta breve presentación de nuestra ponente, pasaré a comentar la dinámica que tenemos preparada para el día de hoy. La ponente tiene y dispone de 30 a 40 minutos para hacer su presentación. Dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Y después, si quiere hacer la ponente un cierre, un comentario final. Y también les pediría que al final se quedaran todos porque vamos a tomar una fotografía de la pantalla y eso lo va a llevar a cabo y lo va a coordinar la maestra Vanessa para que todos enciendan su cámara. Que también la maestra Vanessa nos va a estar apoyando para la lectura de las preguntas que lleguen por las redes sociales. Entonces, se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento a través del chat y a través de las redes sociales, o si quieren levantar la mano para hacer una participación directa a la ponente. Adelante, Sofía, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, doctor, por la presentación y gracias a todos mis compañeros de maestría y de doctorado que están siguiendo la transmisión y a la gente en Facebook. Voy a compartirles en este momento, si me dan unos segundos, la pantalla. Creo que ya está, ¿verdad? ¿Sí me podrán confirmar si se compartió ya mi pantalla? Sí, efectivamente. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, lo que voy a compartirles el día de hoy es un estudio que se llevó a cabo en el marco de una investigación que forma parte de mi tesis doctoral, la cual está relacionada con la cultura de la evaluación del aprendizaje de docentes y estudiantes universitarios, ¿no? Fue un estudio que se está haciendo en la UABC y también se está buscando que además de explorar esta cultura de la evaluación, buscar cuáles son los factores personales y académicos asociados al tipo de cultura de la evaluación que tienen los docentes y los estudiantes universitarios, ¿verdad? Entonces, como parte de este marco de investigación, un primer estudio que se hizo fue, bueno, o sea, vamos a recabar la información sobre la cultura de la evaluación del aprendizaje desarrollando un cuestionario, uno para docentes y otro para estudiantes. Y el trabajo que les voy a presentar ahora es sobre el cuestionario de estudiantes que se desarrolló. Y bueno, todos los que nos dedicamos a la evaluación sabemos que todo instrumento que se desarrolle tiene que cumplir con 2 propiedades psicométricas básicas, ¿no? Que es
contar con un instrumento que sea válido, ¿no? Que mida lo que se está pretendiendo buscar y que obviamente haya una consistencia interna de los ítems, que haya una confiabilidad acerca de lo que se está evaluando, ¿no? Entonces, son dos propiedades psicométricas básicas que todo instrumento de evaluación tiene que cumplir, también dependiendo de la naturaleza de la investigación, ¿no? Del uso que se le va a dar a los resultados, etcétera. Entonces, para eso se llevaron estos dos estudios, ¿no? Entonces les voy a descubrir un poquito, les voy a mostrar a continuación lo que se hizo y los resultados que obtuvimos. Pues bueno, el objetivo, como ya lo mencioné, pues fue obtener evidencias de validez y contenido, de validez de contenido y de confiabilidad de estos instrumentos que integran un cuestionario que se desarrolló para conocer la cultura de la evaluación de los estudiantes, ¿verdad? A través de diversas escalas que exploran estos tres elementos, ¿no? Las creencias, las actitudes y los valores hacia la evaluación del aprendizaje en el aula. Entonces, pues bueno, a manera de introducción, la evaluación es una actividad sumamente importante para cualquier tipo de organización, sea educativa, sea de cualquier otra naturaleza. La evaluación es un proceso que realmente se valora muchísimo en las instituciones. ¿Por qué? Porque nos permite dos cosas, ¿no? Uno, la rendición de cuentas y proporcionar o tener retroalimentación, ¿no? Acerca de cuáles son las fortalezas y las debilidades institucionales respecto a diversos puntos, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? De las instituciones, pues nos da información y rinde cuentas, ¿verdad? Sobre nuestros programas de estudio, ¿verdad? Sobre la gestión que se está haciendo de los recursos, sobre el personal docente y sobre el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y este último punto, pues viene siendo el objetivo principal, ¿no? O sea, que todas las actividades que se llevan a cabo a nivel institucional, que toda la gestión de recursos que se lleva a cabo, todo repercuta en que se logren los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, bueno, posteriormente, lo que tiene que ver con lo que se sabe acerca de cuál es la cultura de la evaluación que existe en las instituciones de educación superior, se habla de que estas características están más relacionadas con estos elementos que les muestro ahorita, ¿no? Que tiene que ver con una cultura de ver a la evaluación más como orientada hacia un control de estándares que tienen que cumplir todas las instituciones de educación superior, obviamente de una cuestión de rendición de cuentas hacia la sociedad, una cuestión también se ha visto de un enfoque muy todavía tradicional, o sea, pese a que incluso los modelos educativos ahora se ha fomentado mucho lo que tiene que ver con el constructivismo y ver a la evaluación más desde el punto de vista de un uso formativo más que sumativo, pues los estudios que ha habido sobre las culturas de la evaluación que existen en las instituciones todavía se ven que permean, que se siguen arrastrando estos enfoques más de tipo tradicional de la evaluación, ¿no? Un uso más una prioridad por un uso sumativo de las evaluaciones, un uso prioritario de exámenes con fines sumativos. Los docentes y los alumnos siguen viendo más a la evaluación como un mecanismo que es sinónimo de calificación, ¿verdad? Y el estudio sobre la cultura de la evaluación se ha dado más a este nivel, ¿no? Al nivel de las instituciones, pero poco se ha explorado acerca de cuál es la cultura de la evaluación que tienen los docentes y los estudiantes, y ahorita vamos a platicar un poquito más de ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura de la evaluación, o sea, tenemos que desprender lo que es cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Entonces, diversos autores nos han hablado que la cultura pues tiene que ver, sin importar si es de una escuela o es de cualquier tipo de organización o grupo social, está compuesta de ciertos elementos que comparten todos los miembros de un grupo, ¿no? Es decir, comparten toda una serie de creencias en común, una serie de prácticas en común, de valores, de actitudes, de normas del grupo, de tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, en el campo, en el ámbito de la cultura de la evaluación es pues justamente todo este conjunto de elementos, ¿no? De creencias, valores, actitudes, prácticas, normas que comparten todos los actores
educativos de una institución, ¿no? Y que obviamente ven qué tipo de valor le dan a la evaluación, qué tipo de actividades de evaluación llevan a cabo, etcétera. Entonces, a nivel institucional, estos autores nos hablan de que nosotros podemos observar cuál es la cultura de la evaluación que tiene una institución a través de distintos artefactos como los que aparecen en documentos normativos, ¿no? Que tienen la función justamente pues de regular ciertas actividades académicas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la UABC, pues tenemos estos documentos normativos, ¿no? Que es el modelo educativo, que nos habla que el modelo educativo de la universidad es un modelo de enfoque humanista, constructivista, centrado en el estudiante, y nos da justamente también el modelo educativo características de cómo debiera de ser la evaluación, ¿no? Nos habla mucho de que se debe fomentar pues la autoevaluación de los estudiantes, la coevaluación, proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas, y nos dan distintos elementos acerca de cómo debería ser la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Y también tenemos otros documentos como los estatutos escolares y los reglamentos, ¿verdad? Que también ahí hay apartados que hablan acerca de normas, ¿no? O de ciertas reglas que existen sobre la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con derechos, ¿no? A exámenes de los estudiantes, etcétera. Esta cultura institucional también repercute en la cultura de la evaluación que se gesta a nivel aula, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo que hay en el aula, pues también está en juego la propia cultura que tiene el docente acerca de sus propias creencias y actitudes que tiene hacia la evaluación, ¿no? Que pueden o no estar alineadas a la cultura institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo docente pues puede estar influenciadas estas creencias y actitudes hacia la evaluación del aprendizaje por su propia experiencia a través de los años como profesor, por su propia formación profesional, porque ha tomado cursos sobre la evaluación del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay todo un juego de la propia cultura del docente aunado con la cultura institucional sobre la evaluación que se promueve, ¿no? Entonces, pues esta cultura de la evaluación que tiene el docente, pues va a repercutir en la elección de estrategias de evaluación que él emplea en el aula y sobre los usos que también le dé a las evaluaciones, ¿no? Y lo que nos dice la literatura es que a su vez esta elección de estrategias de evaluación y estos usos también van a repercutir en condicionar a los estudiantes hacia la evaluación, ¿no? También eso va a repercutir en sus propios valores, ¿no? El valor que le asignan a la evaluación del aprendizaje, sus propios sentimientos que tienen hacia la evaluación, si son sentimientos positivos o son sentimientos negativos, ¿no? Por ejemplo, sentimientos de rechazo, de angustia, de estrés de las evaluaciones, etcétera, ¿no? Y que muchos autores han hablado justamente de eso, ¿no? De cómo las evaluaciones de los docentes repercuten en la propia autorregulación del estudiante en cuanto a sus hábitos de estudio. En cuanto a la justificación pues, de este estudio, pues es contar con una batería de instrumentos que nos permitan justamente indagar acerca de cuáles son estas características de la cultura de la evaluación que tienen los alumnos, ¿verdad? Y ver si estas características, ¿no? Si estas creencias, si estas actitudes y si estos valores están alineados con las características ¿verdad? Que se promueven desde el modelo educativo de cómo debiera de ser la evaluación del aprendizaje. En cuanto al método, pues les voy a describir. La investigación, como ya lo comenté, es una investigación de tipo exploratorio porque buscamos conocer las características de la cultura de la evaluación, y de tipo explicativo porque posteriormente lo que buscamos es conocer cuáles son los factores personales y académicos que se asocian al tipo de cultura de la evaluación de docentes y estudiantes.
Por tanto, es una investigación de corte cuantitativo, no experimental, y el método que se utilizó para la recolección de información fue el método de encuesta. Básicamente son 4 etapas las que se llevaron a cabo. Lo que les voy a describir en esta presentación tiene que ver con las primeras 3 etapas. La etapa 4 es la etapa en la que ahorita estamos justamente. Ahora en febrero ya se cierra el tiempo que se les proporcionó a docentes y estudiantes para responder a la encuesta. Entonces, pues bueno, la primera etapa tuvo que ver con la inmersión de la literatura, ¿no? Aquí las actividades que se estuvieron llevando a cabo, pues fue hacer una revisión teórica sobre, pues primeramente los conceptos de cultura, cuáles son los elementos que integran a una cultura, indagar sobre pues, información sobre la cultura de la evaluación, sobre la cultura de la evaluación de las instituciones de educación superior, y sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje en el aula, también sobre estudios donde se hayan explorado pues, cuáles son las creencias y actitudes y valores de los estudiantes hacia la evaluación del aprendizaje, y los productos de esta primera etapa pues fue que pudimos obtener un marco de referencia, ¿verdad?, de nuestros instrumentos y tener una definición operacional de qué es lo que vamos a entender por cultura de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y bueno, aquí está el ejemplo de la definición operacional a la que se llegó y de la cual obviamente ya se desprendió la siguiente etapa, que la siguiente etapa tuvo que ver con, y ahora sí, el diseño y desarrollo de los instrumentos, ¿verdad?, en las que ya se estableció cuál iba a ser la estructura teórica de estos, ¿no? Y identificar, pues, a través de qué instrumentos y con qué características tienen que tener estos instrumentos para recabar esta información. Entonces, nuestros productos fue tener una tabla de contenido y especificaciones de los instrumentos y una ficha técnica de los mismos. Entonces, pues bueno, aquí hay les estoy mostrando el ejemplo, ¿no?, de la tabla de contenido de cada uno de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, la escala de creencias hacia la evaluación del aprendizaje, pues tiene estas 2 grandes áreas, ¿no?, subáreas y los rasgos que se van a evaluar en cada subárea. La escala de actitudes, ¿no?, cuáles son las dimensiones que se van a evaluar en la escala de actitudes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se van a evaluar el componente conductual, ¿no?, a través de cuáles son las acciones e intenciones de la evaluación del aprendizaje en el aula, el componente cognitivo y el componente afectivo, y bueno, lo mismo para la que tiene que ver con aspectos valorables sobre la evaluación del aprendizaje. Entonces, bueno, ya la fase 3 pues tuvo que ver con, ahora sí, ya la validez, el análisis de validez de contenido de estos instrumentos que se desarrollaron y la confiabilidad. Entonces, pues los productos que se obtuvieron de esta etapa pues fue obtener justamente los índices de validez de contenido y los índices de confiabilidad. Entonces, bueno, en cuanto a los instrumentos que se utilizaron para esta validación de contenido y el estudio de confiabilidad, pues son 3 cuestionarios. El cuestionario de estudiantes está compuesto por 3 instrumentos, un instrumento para explorar lo que tiene que ver con las creencias, otro para las actitudes y otro para los valores. Y dentro de cada instrumento, cada uno tiene 2 escalas, ¿no? Por ejemplo, el de instrumento de actitudes está compuesto por 2 escalas, ¿no? Uno que tiene que ver con el grado de acuerdo hacia ideas y preconcepciones de la evaluación del aprendizaje, y otra escala que es sobre sentimientos hacia la evaluación del aprendizaje en el aula, ¿no? Y aquí tenemos en la última columna el número de ítems que se utilizaron para cada una de ellas. En cuanto al procedimiento que se siguió para la recolección y análisis de datos, bueno, aquí es importante mencionar que primero se realizó la validez de contenido, ¿no? Y una vez que obtuvimos la retroalimentación de esta etapa, se hicieron las modificaciones necesarias al instrumento para ahora sí hacer la aplicación piloto del instrumento, ¿no? Para analizar la confiabilidad. Entonces, para esta primera fase que se llevó a cabo, que fue de validación de contenido, aquí se empleó el método de juicio de expertos. Ajá. Aquí, este ejercicio, invitamos a 4 docentes, a 4 expertos en evaluación docente, en evaluación del aprendizaje, a los cuales se les entregó toda una serie de documentos como insumo
para la realización de este ejercicio, se les dio una capacitación de cuáles son las tareas que se iban a realizar, se les elaboró esta tabla, ¿no? Acerca de cuáles iban a ser los criterios que se iban a evaluar en los instrumentos y cuáles iban a ser los niveles y una descripción de cada nivel. Entonces, para este ejercicio, para esta tarea, se les dio a ellos un periodo de 2 semanas para familiarizarse con la revisión de documentos que incluía el marco de referencia, la ficha técnica, las tablas de contenido y de especificaciones y obviamente ya el formato donde ellos iban a poner la calificación por cada ítem, ¿verdad? Y este mismo formato, además de que ellos podían poner el nivel de calificación, también había una columna de observaciones donde, por ejemplo, si el ítem no era claro o era medianamente claro, bueno, que explicaran por qué era medianamente claro o cuál era su sugerencia de redacción o de cambio, ¿no? Entonces, bueno, se les dio 2 semanas para este ejercicio y posteriormente se integraron las puntuaciones de cada juez, ¿verdad? En el cual se determinó cuál fue el grado de acuerdo de cada juez respecto a cada criterio por ítem, ¿no? Entonces, para este ejercicio se estimó un índice de validez de contenido, ¿no? Nosotros utilizamos el coeficiente de B de Aiken para calcular este grado de acuerdo entre jueces, ¿verdad? Cuyo resultado fluctúa en valores de acuerdo del 1 al 0. ¿No? Obviamente el nivel 0, o sea, si hubo el 0 significa que no hubo, ¿no? 0 acuerdo entre jueces y el 1 es que hubo un porcentaje de acuerdo del 100%, ¿no? Entonces, entre estos valores se acerquen más al 1, quiere decir que hubo mayor grado de acuerdo entre los jueces por criterio. Entonces, esta fue la fórmula que se aplicó, se calculó este coeficiente por cada criterio en cada ítem y también una puntuación global por cada instrumento. En cuanto al estudio de confiabilidad, aquí lo que se hizo, como les comentaba, se aplicó, se hizo una aplicación piloto en línea de los instrumentos. La plataforma que utilizamos para cargar el instrumento fue Google Forms, porque era el instrumento, o bueno, es la plataforma en la que más han estado acostumbrados los docentes y los estudiantes a estar contestando encuestas en este periodo de pandemia. Justamente se estuvieron enviando muchísimas encuestas a docentes y estudiantes, entonces optamos por utilizar esa plataforma en la cual ellos están más familiarizados a utilizar. Y lo que hicimos fue pedir a coordinadores de la carrera, de algunas carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de aquí de Ensenada, para que nos ayudaran a difundir con los jefes de grupo estas encuestas, ¿no? Entonces se recolectaron 37 encuestas, las cuales pues obviamente la participación fue voluntaria, y fueron anónimas. Posteriormente ya se prepararon estas bases de datos que Excel, de Excel, en la cual te regresan los resultados Google Forms, y los importamos al programa SPSS para hacer el cálculo de coeficiente del alfa de Cronbach. En cuanto a los resultados, pues bueno, en cuanto al estudio de validez, estos son los resultados por cada criterio en cada instrumento. Y el global. Aquí lo que podemos observar es que justamente son valores cercanos a la unidad, ¿no? Es decir, que hay un porcentaje de acuerdo alto respecto a qué tan relevantes, claros y precisos son cada uno de los ítems, ¿no? Por instrumento. Posteriormente, en cuanto al análisis de confiabilidad, en el cual se analizó el funcionamiento de los ítems de cada escala, aquí podemos ver los resultados, ¿no? Aquí están las 6 escalas que se desarrollaron, el número de variables que integraron a cada escala y cuál fue su alfa de Cronbach. Aquí lo que podemos observar es que nosotros utilizamos como criterio de que hay una confiabilidad o una correlación aceptable, el valor de 0.60, porque es el valor que se considera con estos autores que es un valor mínimo aceptable para estudios con las características de este trabajo, ¿no? Que son estudios iniciales de tipo exploratorio. Entonces, si bien todas las escalas cumplieron, ¿no?, con correlaciones aceptables, podemos ver que las más bajas fueron la primera escala y la última, que también
pudiera explicarse esta baja correlación por el número de variables, ¿no? Que son justamente, coincide que son las escalas que tienen menor número de variables. Pues como conclusión, estos resultados pues, nos permitieron tener evidencia empírica para confirmar que los instrumentos cuentan con estas dos propiedades psicométricas que estábamos buscando tener, ¿no? Que fueran válidos, ¿no? En cuanto al contenido que buscan medir cada uno de los instrumentos y que tienen una adecuada consistencia interna de los ítems. Y que obviamente también nos permitieron hacer los ajustes necesarios en los instrumentos y en los ítems para ahora sí proceder a la aplicación a gran escala de los instrumentos y poder pues continuar con las siguientes fases de análisis. Y por mi parte sería todo. Estas son las referencias que se utilizaron en la presentación y atenta a sus comentarios, dudas, preguntas o felicitaciones también. Gracias. Bueno, pues comenzamos por las felicitaciones, Sofía. Primero, por el uso del tiempo, fuiste muy eficiente y efectiva. Te tomaste menos tiempo del destinado, pero fuiste muy concreta. Ay, Dios, híjole, mira, hablé como merolico. No, pero estuvo muy bien, lo presentaste muy Pero bien. para